Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos y amigos, seguimos por acá con esta serie de devocionales que hemos titulado La fe y la incredulidad. Hoy vamos a ver el segundo devocional que lo hemos titulado La murmuración, la voz de un corazón incrédulo. Y para eso vamos a leer Éxodo 16 del verso 2 al 8. Y leemos la poderosa palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la Escritura: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para saciarlo, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra que hemos leído, para que así nosotros meditemos en la palabra de Dios y sea el Espíritu Santo quien nos guíe por medio de este devocional y su palabra, que es la espada del Espíritu que penetra en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que nosotros podamos aprender, ser iluminados y así podamos andar en la voluntad de Dios cada día. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor, que hemos leído en este momento, Señor. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Dios mío, Señor. Danos en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, mi Dios amado, la provisión de tu palabra necesaria, Señor, para que nosotros así hagamos tu voluntad. Seamos obedientes, mi Dios amado. Apártanos, Señor, mi Dios amado, de todas aquellas cosas que a ti no te agradan, Padre amado. Háblanos a través de tu palabra. Danos el consejo que necesitamos, mi Dios amado, para así afrontar, Señor, esta vida diaria, Señor, y luchar contra nosotros mismos, como nuestro amado apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Pero, Señor, gracias te damos porque tú nos das la provisión de tu palabra y tú eres quien nos cuida y nos guarda, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amado amigo, tenemos que ponernos en las manos del Señor, ya que Dios es el único que nos guarda, nos da sabiduría, nos da entendimiento. Así que vamos a leer también una escritura en Primera de Corintios, capítulo número 10, precisamente el verso 10 y 11. Y dice el apóstol Pablo así a los corintios, una iglesia pues que tuvo muchas exhortaciones y reprensiones de parte de nuestro amado apóstol Pablo. Dice así: ni murmuréis
como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que la murmuración es una señal evidente de la incredulidad que habita en el corazón humano. Entonces, fíjese, desde el peregrinaje, en el desierto, donde habíamos hablado en el devocional pasado, donde muchas personas se quejaban y el Señor también encendió un fuego en su ira. Habíamos leído el capítulo número 11 de Número, del 1 al 6, y habíamos visto pues cómo las personas murmuraban y Dios encendió ese fuego. Y también comentábamos que como este pueblo vio grandes milagros, maravillas, pero aún así no creían. A pesar de haber visto la mano de Dios obrando con poder, el pueblo de Israel fue incapaz de confiar en su dirección y su provisión. Aún viendo todas las cosas, en lugar de adorar, murmuraban. Entonces fíjese que un corazón duro, en vez de adorar, murmura. En lugar de dar gracias, se quejaban. Entonces, la gratitud es lo que la palabra nos describe como la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, que seáis agradecido. En esta serie devocionales que estamos viendo, antes de esta habíamos visto la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. La murmuración no es solo una queja, es una rebeldía, una rebelión contra el carácter y el gobierno de Dios. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo dice que no se mueve la hoja de un árbol, sino es por su voluntad. Es por eso que el apóstol Pablo nos advierte: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. El pueblo en el desierto es un espejo de la naturaleza humana. Así que, como también habíamos comentado, que no estamos nada más que nosotros criticando a una generación, la generación que cayó postrada en el desierto, que salió de Egipto con todos estos milagros portentosos y no creyeron, sino que es el carácter de la humanidad. Dios da un reflejo de cómo el hombre sigue murmurando, y el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios se los dice: ahora, olvidamos lo que Dios ha hecho, despreciamos lo que nos da hoy y desconfiamos de lo que promete para mañana. ¿Qué pasa con la humanidad, con el hombre que murmura? Olvida lo que Dios ha hecho, desprecia lo que Dios le da hoy y desconfía lo que Dios promete para mañana. Es un incrédulo. Así que vamos a ver este primer punto. La murmuración es una queja directa contra Dios. Dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Hay personas que se levantan contra los líderes que Dios coloca. Aún así, muchas veces, no solamente en los que están dentro de la congregación, sino pudieran también levantarse en sus trabajos, hasta un presidente, un gobernador que Dios coloca, porque dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 13 que los gobernadores, los magistrados, las personas que están en lugares prominentes, que están en lugares donde Dios los pone para gobernar, son ministros de Dios. Entonces debemos nosotros de ver las cosas como Dios las ve. Aunque las quejas eran dirigidas a Moisés y Aarón, Dios las interpretó como una murmuración contra él mismo. La incredulidad distorsiona la percepción cuando verdaderamente nosotros tenemos que ver cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Porque si Dios está usando una persona para bien y nos está bendiciendo, si vemos la mano de Dios, pero si las cosas van contrarias, hay carencia, entonces ahí no vemos la mano de Dios y murmuramos contra la persona que Dios ha puesto para bendecirnos, para hablarnos, para corregirnos, para dar la provisión, porque ya bien sea que cuando una nación tiene provisión, cuando una nación verdaderamente Dios la está ayudando, o cuando el trabajo está productivo, pero cuando no hay nada empezamos a quejarnos y a murmurarnos. Entonces Dios cambió o ya no es Dios. Antes sí era Dios, ahora no es Dios. Es por eso que el pecado, como habíamos visto también, es la raíz de todo mal. Y entonces empezamos a murmurar. La incredulidad distorsiona la percepción de lo que vemos. No podemos discernir. El pueblo veía a sus líderes como culpables de las aflicciones, sin reconocer que era Dios quienes los guiaban. Cada murmuración era
una afrenta directa contra el Señor, que habíamos de ser librados ahí en el desierto como Dios los libró de Egipto. Entonces, si nosotros verdaderamente creemos en el Señor, hablamos con Él directamente, y como dice el apóstol Pablo, que nuestras peticiones sean puestas delante de nuestro Dios, sin queja, sin murmuración, que nosotros le hablemos al Señor. La murmuración es un fruto de un corazón que menosprecia la provisión de Dios. Vemos como nosotros habíamos leído en Número, y dice: nada sino este maná ven nuestros ojos. El pueblo despreciaba el maná, pan del cielo, símbolo de la fidelidad diaria de Dios. Aunque ellos, ya Dios sabía que iba a murmurar, y en sus corazones aún Dios así le daba la provisión. Porque fíjese, ¿cuántos seres humanos hoy día se quejan y siguen respirando? Ahora, cuando la fe se apaga, el alma ya no puede ni ver lo espiritual. Cuando la fe se apaga, la incredulidad hace que lo eterno parezca aburrido y lo carnal deseable. Ahí está claro. Cuando la fe se apaga, entonces lo eterno ya no nos satisface. Ya no es esa provisión del el agua espiritual para nosotros. Y entonces lo carnal viene a ser deseable. Entonces deseaban lo que tenían en Egipto. Se olvidaron de la esclavitud. Se olvidaron del maltrato, de las quejas. Ellos pasaron en Egipto por generaciones, que una no vio la otra. Dice que tenían 400 años. Y el Señor le dice a Moisés: yo he escuchado el clamor de mi pueblo. El Señor mató gente, destruyó a muchos, hizo tantos milagros para que después ellos echaran todo eso para atrás. Se olvidaron de la esclavitud de Egipto, anhelaron los ajos y la cebolla, la carne más que la libertad. Estaban en el desierto. Ya Dios le había prometido una tierra, pero la murmuración, la queja, lo cegó. La murmuración trae juicio y sirve de ejemplo para nosotros, como dice el apóstol Pablo, que tengamos estas cosas como ejemplo, que ellos cayeron y perecieron en el desierto. Pablo no ve la historia de Israel como un simple registro histórico, sino como una advertencia espiritual vigente. Como también habíamos leído en Hebreo: si oyeres hoy su voz. Entonces Dios da una amonestación hoy. Dios juzgó la murmuración con plagas, fuego y muerte. Entonces también dice Hebreo que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Hoy, si murmuramos, no estamos exentos de esas consecuencias. Vemos como hoy personas han sufrido el juicio de Dios, personas que han murmurado, y hablamos de eventos que han sucedido en la humanidad, catástrofes que han salido por los grandes medios de comunicación, y aún así las personas preguntan dónde estaba Dios, en vez de arrepentirse y reconocer su pecado y su maldad. No obstante, no hace mucho vimos por la televisión un hecho que rodeó a toda la humanidad y salió por los medios de comunicación, y muchos tenían pensamientos contradictorios, pero otros también declaraban que Dios está juzgando esta humanidad. El juicio de Dios no ha cambiado y la incredulidad sigue siendo condenada. Dios condena la incredulidad, Dios condena la murmuración. Ahora, la fe obedece sin murmurar. Leemos Hebreos: haced todo sin murmuración ni contienda. Y Filipenses 2:14 y Hebreos 11:8. Por la fe Abraham obedeció para salir y salió sin saber a dónde iba. La fe, como la fe de Abraham, no exige explicaciones. Obedece sin murmurar. En contraste con los hijos de Israel, Abraham caminó en obediencia, confiando en Dios, sin necesidad de garantías visibles. Entonces él salió sin ver. Él no conocía la tierra prometida, ni conocía a Dios tampoco. Dios lo llamó, habló con él y él confió en el Señor. No le pidió visiones, no le pidió señales, ni le pidió muchas cosas, sino la obediencia lo llevó a confiar en Dios. Y dice bien claro que Abraham fue justificado no por sus obras, sino por su fe. La verdadera fe se mantiene en una actitud de obediencia silenciosa y reverente.
reverente. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ser ignorantes de las cosas que pasan a nuestro alrededor, del sufrimiento, de las carencias, pero todas estas cosas nosotros tenemos que ponérselas en las manos al Señor porque Él tiene el control. Dios está en contra de la desobediencia, de la incredulidad, de la murmuración. La murmuración destruye el testimonio y debilita la comunión. Debilita la comunión con Dios. Entonces, fíjese, ¿qué testimonio tuvieron esta gente? Haced todo sin murmuración, para que sea irreprensible y sencillo. La murmuración contamina. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, que leemos acerca de la raíz de amargura, las personas que murmuran, las personas que están en contra de la voluntad de Dios, estando dentro del mismo pueblo, porque estas cartas fueron enviadas a personas que eran creyentes. Y le dice el escritor en Hebreos capítulo número 13, y vemos también el capítulo número 12 que el escritor dice: puesto los ojos en Jesús. Y dice que cuando una persona tiene raíz de amargura, contamina también a los que tiene a su alrededor. La murmuración contamina. Donde hay queja, hay división. Entonces, fíjese que nosotros como padres, como compañeros de trabajo, como personas que somos participantes también de esta sociedad, aunque la palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, podemos contaminar a los que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y luego nos hacemos la víctima. Y dice que nadie quiere hablar con nosotros, pero revisemos nuestro corazón, cómo estamos nosotros. Santiago en su capítulo 3, del verso 13 en adelante, dice que esta conducta es diabólica, es terrenal, es la sabiduría de acá, diabólica, animal, pero la sabiduría de arriba es perfecta, es agradable a Dios. Donde hay incredulidad, hay murmuración, y donde hay fe, ahí entonces hay unión. Pablo llama a la iglesia a vivir sin queja, no solo en una integridad personal, sino en un testimonio colectivo, porque tampoco somos, como dicen por ahí, un llanero solitario. No vamos a vivir a la expensa de un ascetismo y nos vamos a retirar a una montaña. Nosotros convivimos, estamos dentro de una comunidad. Entonces la murmuración pudiera contaminar a otros, ¿no? Y otros se alejan de nosotros, porque hay personas que tienen visión y ven nuestra conducta. La murmuración no solo te afecta a ti, afecta también a todo el cuerpo de Jesucristo. No olvidemos que nosotros somos un cuerpo, que no estamos solos. La murmuración no es inofensiva, es pecado, es un veneno que corrompe la fe, apaga el gozo y desacredita el nombre de Dios entre los hombres. Nosotros somos llamados a ser sal y luz. Y dice nuestro Señor Jesucristo que cuando nosotros nos amemos los unos a los otros, estemos contentos los unos con los otros, entonces la gente dirá que Dios habita en medio nuestro. Entonces este devocional nos llama a reconocer que la murmuración es una señal de incredulidad, a reemplazarla por la fe y la obediencia, a tener un corazón agradecido y reverente delante de Dios. Y como dice la Escritura, por tanto no murmuréis, sino confiad. No despreciéis el maná, la provisión que Dios nos ha dado, la palabra que Dios nos habla, sino amad la fidelidad de Dios. No miréis atrás como miraron los de Egipto. Entonces empezamos a codiciar el mundo de donde estábamos antes, donde éramos esclavos, donde vivíamos en la oscuridad. Mirá hacia adelante, hacia la tierra prometida, lo que Cristo nos prometió: donde yo estoy, vosotros también estéis. Pablo dice bien claro a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Señor, vamos a orar, vamos a llegar delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, mi Dios amado, que nos ayude. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias por este devocional, Señor, que hemos leído tu palabra hoy. Examina nuestro corazón, Señor. Revela toda raíz de amargura que hay dentro de las mentes y los corazones que murmuran, Padre amado. Limpia, Señor, el corazón de toda queja, Señor, mi Dios amado. Perdona, Señor, y ten misericordia cuando nosotros verdaderamente no vemos tu mano. Cuando a veces solamente vemos al hombre y no nos damos cuenta que eres tú, Señor, quien provee todas las cosas, Señor, mi Dios amado. Ayúdanos a ver el ejemplo de Abraham, Señor, que salió sin ver nada, sin conocer nada, sin pedirte ninguna señal, sumiso, obediente, Señor. Como le diste tú también a Tomás.
no sea incrédulo, sino creyente. Ayúdanos, Señor, porque tú llamaste bienaventurado a los que no vieron, pero creyeron. Haznos vivir, Señor, mi Dios amado, sin murmuración. Danos una oración eficaz en nuestra mente, en nuestro corazón, para reprender, Señor, mi Dios amado, al enemigo cuando quiere invadir nuestra mente, nuestro corazón, con cosas que a ti no te agradan, Señor, mi Dios amado. Danos un corazón agradecido, como dijo también David. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo, renovado, Señor. Te lo pedimos, Padre amado. Toca las mentes y los corazones también de aquellos que no te conocen, Señor, que son reverdes, que le pudiera llegar este devocional, que quieren vivir a su manera, que viven quejándose, que dicen que ellos trabajan porque comen y no reconocen que tú, Señor, eres quien da los alimentos y la provisión a diario, la capacidad de poder saborearlo, de poder saciarnos, Señor, mi Dios amado. Ten misericordia, ten compasión, Padre amado. Tu palabra dice que no seamos como los que están en el mundo, que andan en oscuridad, en la vanidad de su mente, sino que seamos sal y luz, que podamos dar el ejemplo, Señor, que tú nos has dado por medio de tu palabra y tus santos hombres que tú has llamado, que aunque eran sujetos a pasiones, dieron el ejemplo, Señor, mi Dios amado, al mundo que nosotros vemos hoy y a las generaciones que pudieran leer tu palabra, Señor, porque nosotros también, como tú le dijiste al pueblo, ¿dónde están vuestros padres? ¿Dónde están los profetas? Ya murieron, ya pasaron, pero que el testimonio de nosotros, Señor, sea el tuyo, porque como habíamos leído también, el que hace tu voluntad permanece para siempre, Padre amado. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.